Entonces, como les estaba comentando, vamos con las siguientes expresiones que ellos son mucho más sencillas para los casos de los sistemas críticamente amortiguados y sobreamortiguados. Entonces tendríamos para el caso críticamente amortiguado, para el caso críticamente amortiguado, nosotros sabemos que bajo este caso, la condición para tener para estar en esta situación es que la constante de amortiguamiento B entre 2 veces la masa de la partícula al cuadrado sea igual a la constante de fuerza K entre la masa de la partícula. O que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado sea igual a 1. Bajo esta expresión nosotros tenemos que el operador de subíndice 1,2 es igual a menos sigma por la frecuencia natural de oscilación. Lo cual se puede simplificar como d subíndice 1,2 menos el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación. Y recuerden que el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación ahora sí es igual a sigma. Entonces, lo cual me da que esto lo puedo resumir como el operador de subíndice 1,2 es menos sigma. Entonces, yo sé que para este caso, como tengo que la ecuación diferencial original final está igualada a la fuerza impulsora o excitación, lo que obtengo en términos del operador D no es la solución de la ecuación diferencial, sino que es la función de peso ponderado. Que ustedes ya han visto que en sus clases por sus clases de ecuaciones diferenciales, que sería igual al coeficiente constante K subíndice 1 por E a la D por T más K subíndice 2 por T por E a la D de T. Y esto ocurre bajo las formas en las cuales nosotros tenemos raíces reales repetidas. Y entonces voy a proceder de la misma forma en la cual lo hice en la anterior expresión. Igualo t a 0, el tiempo t igual a 0, de tal forma que tendría la función de peso ponderada que depende de t igual a 0, lo cual me da e a la 0 es 1, k subíndice 1, t es igual a 0, 0 por todo esto es 0, me queda k subíndice 1 igual a 0. Porque recuerden que todas las funciones de las derivadas con respecto al tiempo de las funciones de peso ponderadas, con excepción de la derivada de orden n-1 con respecto al tiempo de la función de peso ponderada cuando t es igual a 0, son iguales a 0. Entonces ahora yo voy a derivar con respecto al tiempo la función de peso o ponderada. Me daría lo siguiente. La derivada del número natural conserva el número natural, que va a multiplicar por la derivada con respecto al tiempo del exponente del número natural, que en este caso es d, y nosotros sabemos que d es menos sigma por k subíndice 1 por e a la menos sigma t, es lo primero que tendría, más k subíndice 2. Aquí tenemos dos funciones que dependen del tiempo, t y e. Entonces voy a utilizar la regla de la cadena. Entonces yo primero voy a derivar con respecto al tiempo t y voy a multiplicarlo por e. Tendría derivada de t con respecto a t es 1 por e a la menos sigma t. Recuerden que el operador d es igual a menos sigma. Ahora tendría más, que en este caso sería menos sigma por t, menos sigma por t por e a la menos sigma t, porque recuerden que ahora estaría multiplicando a t por la derivada con respecto al tiempo del logaritmo natural, que el logaritmo natural al ser igual a menos sigma t sería su derivada e a la menos sigma t por menos sigma. Y como yo ya sé de la expresión anterior que k subíndice 1 es igual a 0, toda esta expresión ya se va a anular, porque ya hemos definido que k subíndice 1 es igual a 0 de la expresión anterior. Entonces me quedaría que la derivada con respecto al tiempo de h de t es igual a k subíndice 2 por e a la menos sigma t menos sigma por t por e a la menos sigma t. Y de hecho yo puedo factorizar de esta expresión en la e a la menos sigma t porque es un término en común. De tal forma que la derivada con respecto al tiempo de h de t sería igual a k subíndice 2 por e a la menos sigma t por 1 menos sigma por t. Ahí está. Y ahora, yo como les estaba comentando, sabemos por los procedimientos anteriores
Sabemos por los procedimientos anteriores que todas las derivadas con respecto al tiempo de la función de peso ponderada cuando t es igual a 0 son iguales a 0, con excepción de la derivada de orden n-1 con respecto al tiempo de la función de peso ponderada cuando el tiempo es igual a 0. Como sabemos que partimos de una ecuación diferencial original final de orden 2, o donde n es igual a 2, yo tendría n-1, sería en este caso 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, es decir, la única derivada que no es igual a 0 es la primera derivada, porque es de orden 1, la primera derivada con respecto al tiempo de la función de peso ponderada, de la función de peso o ponderada cuando t es igual a 0. Esta sería igual a 1 entre el coeficiente constante que está multiplicando a la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial original final. Y nosotros sabemos que la derivada de mayor orden es aquella que tiene la segunda derivada con respecto al tiempo que x de t, que en la ecuación original final está multiplicando a la masa. Es decir, esta derivada cuando t es igual a 0 es a su vez igual a 1 entre la masa de la partícula. 1 entre la masa de la partícula. Muy bien. Ahora, de tal forma que yo ya podría despejar al coeficiente constante k sub índice 2. Con lo que tendría k sub índice 2, con lo que tendría k sub índice 1 es 0. K sub índice 2 sería igual a esta. Pero me falta considerar un punto, no lo he tomado en cuenta aún no he si se dan cuenta, aún no he igualado t es igual a 0, entonces lo tengo que poner aquí. Esto se cumple siempre y cuando t sea igual a 0, es el punto que me está faltando. Entonces aquí le pongo 0, y como ya t está dependiendo de 0, esto es importante, si no se iguala a 0, si t no se iguala a 0, esta igualación no se puede llevar a cabo, por eso que estaba extrañado, hasta que me acordé de ese detalle. Entonces yo tendría aquí e a la 0 es 1, y aquí yo tendría 0 por sigma, pues es 0. Entonces yo tendría que la derivada con respecto al tiempo de la función de peso ponderada cuando t es igual a 0 es igual a e a la 0. Aquí tendría e a la 0 es 1 por k sub índice 2 es k sub índice 2. 0 por menos sigma es 0. 1 menos 0 es 1 por 1. Y esto ahora sí se puede igualar a 1 entre e. 1 entre m, ahí está, ahora sí. Entonces yo sé que k sub índice 2 será igual a 1 entre m. K sub índice 2 es igual a 1 entre la masa de la partícula. Ya está. Ya está. Entonces la función de peso ponderada para este ejemplo queda escrita de la siguiente forma. H de t sería igual a k sub índice 1, que es 0, entonces ya no se escribe eso. Y entonces sería más k sub índice 2, que es igual a 1 entre la masa de la partícula, por el tiempo, por e a la menos sigma por t. Y ahí está la función de peso o ponderada. Muy bien. Ahora, como les estaba comentando, debido a cuestiones de tiempo, nosotros solamente vamos a analizar la solución de la ecuación diferencial, es decir, x de t, cuando la fuerza de excitación o cuando la fuerza impulsora o excitación se comporta de acuerdo a una función impulso unitario. Entonces lo voy a poner aquí. Si consideramos que la fuerza impulsora o excitación, en este caso nuestro motor atado a nuestro sistema oscilatorio, fuerza impulsora o excitación se comporta de acuerdo a una función impulso unitario,
tendríamos la siguiente solución para la ecuación diferencial original final. La siguiente solución para la ecuación diferencial original final. Diferencial original final. Esto ya sabemos que se obtiene a partir de la integral de convolución. Entonces tendría que x de t es igual a la integral de 0 a t de la función de peso ponderada trasladada a un intervalo de tiempo tau, que sería 1 entre la masa y la partícula, t menos tau, porque la función de peso ponderada se le traslada a un intervalo de tiempo tau, por e, o sea, esta de aquí, pero aquí tendríamos t menos tau, aquí tendríamos también t menos tau, por e a la menos sigma t por t menos tau, por la fuerza impulsora de excitación, que sabemos que en este caso corresponde a una función impulso unitario, que sería igual a f, la cociente constante f, por la función impulso unitario, que en este caso está en términos de tau, por la diferencial del tiempo. Sabemos que este coeficiente constante puede salir de la integral. Entonces tendría x de t es igual al coeficiente constante por la integral de 0 a t de 1 entre la masa de la partícula por t menos tau, por e a la menos sigma por t menos tau, por la fuerza impulsora de excitación, que en este caso corresponde a la función impulso unitario en términos de tau por la diferencial de tau. ¿Y qué establecieron los matemáticos cuando en la integral de convolución tenemos en esta posición una función impulso unitario? Pues cuando esto ocurre, toda esta integral se reduce a la función de peso ponderado, de tal forma que x de t para este caso sería igual al cociente constante f por la función de peso ponderado, que nos da la fuerza del cociente constante f del motor atado a nuestro sistema oscilatorio entre la masa por t por e a la menos sigma t. Y esa es la solución. Así de sencilla es la solución para cuando el motor se comporta de acuerdo a una función de impulso unitario y estamos en el caso críticamente amortiguado. Más o menos, ¿cómo se vería esto? Se vería así. Se vería así, donde como estamos en el sistema críticamente amortiguado y el motor solamente te va a tener algún valor y después su valor va a ser igual a 0, para t igual a 0, entonces esto impulsa a mi sistema oscilatorio a que se traslade por un breve instante de tiempo de x igual a 0. Pero una vez que acabe la influencia del motor, que solamente tiene un valor distinto a 0 para t igual a 0, la partícula va a descansar en reposo en x igual a 0, tal como se aprecia ya llegando a esta posición. Así se comportaría. Y la expresión que tenemos delata este comportamiento. A medida que pasa el tiempo, este término se hace más pequeño hasta que se considera que bajo un valor del tiempo, que es igual a 4 por 1 entre sigma, debido a lo que ya se ha explicado, el transitorio se ha terminado y toda esta expresión que multiplica a esta expresión que para ese tiempo ya se considera 0 y que está multiplicando por lo tanto esta se considera 0 bajo ese tiempo que se ha determinado y el cuerpo permanecería en reposo a partir de ese momento en x igual a 0, tal como lo define la gráfica de la función. Ahora vamos con el tercer caso del sistema sobreamortiguado. Sistema sobreamortiguado. Para este caso, nosotros sabemos que el coeficiente, la constante de amortiguamiento entre 2 veces la masa de la partícula al cuadrado debe ser mayor a la constante de fuerza K entre la masa, o que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado sea mayor a 1, de tal manera que el operador de subíndice 1,2 sea igual en este caso a menos el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación más menos la frecuencia natural de oscilación por la raíz cuadrada del coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1. ¿Está? Y yo sé que aquí se ha determinado para este caso que A va a ser igual al coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de oscilación, mientras que B va a ser igual a la frecuencia natural de oscilación por la raíz cuadrada del coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1.
Bueno, entonces bajo estas condiciones la función de peso ponderada que te queda definida en términos del operador D y cuya forma ustedes ya han visto que da bajo diferentes valores del operador D y que han estudiado en ecuaciones diferenciales, la cual sería igual a ¿qué? Al cociente constante K sub índice 1 por E a la D1 de T más el cociente constante K sub índice 2 por E a la D2 de T. Ahí está. Oh. Y de nuevo, yo igualo T a 0 y tendría H, la función de peso ponderada, cuando T es igual a 0, sería igual a E a la 0 es 1, 1 por K sub índice 1 es K sub índice 1, E a la 0 es 2, 1 por K sub índice 2 es más K sub índice 2. Esto es igual a 0, porque todas las derivadas con respecto al tiempo de la función de peso ponderada son iguales a 0, excepto la derivada de orden n-1. Entonces, ahora voy a derivar con respecto al tiempo la función de peso ponderada y tendría lo siguiente. Tendría que la derivada del número natural conservaría el número natural elevado a la d sub índice 1, y yo sé que d sub índice 1 es menos a más b, menos a más b por t, que multiplicaría k sub índice 1 por la derivada con respecto al tiempo del exponente, que es menos a más t. ¿Está? Más menos a menos b por k sub índice 2 por e a la menos a menos b. Sería la derivada del exponente del número natural, conserva el número natural por k sub índice 2 por la derivada con respecto al tiempo del exponente, que es este menos a. Entonces ahora igualo t a 0 y tendría que la derivada con respecto al tiempo de h de 0 es igual a e a la 0, en este caso sería e a la 0, porque 0 por todo esto es 0, e a la 0 es 1, 1 por k sub índice 1, entonces tendría menos a más b por k sub índice 1. Y ahora yo tendría e a la, aquí yo tendría 0 por todo esto es 0, e a la 0. Sería e a la 0 es 1, 1 por esto y por esto, que sería más menos a menos b por k sub índice 2. Ahí está. Ya está. Entonces, ¿qué sabemos de las funciones de peso? Que las derivadas con respecto al tiempo de las funciones de peso ponderada cuando t es igual a 0. Lo que nosotros sabemos es que todas las derivadas todas las derivadas con respecto al tiempo de la función de peso ponderada cuando esta depende de t es igual a 0 son iguales a 0, excepto la derivada de orden n-1. En este caso, como la ecuación diferencial original final es de orden n igual a 2, tendríamos 2 menos 1, 1, es decir, la primera derivada con respecto al tiempo de la función de peso ponderada cuando t es igual a 0 sería igual a 1 entre el coeficiente constante que está multiplicando la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial original final, que en este caso es la masa de la partícula. Y como yo sé que k sub índice 2 más k sub índice 2 más k sub índice 1 es igual a 0, entonces k sub índice 2 es igual a menos k sub índice 1. De tal forma que yo puedo sustituir esta expresión aquí y tendría menos a más b por k sub índice 1 más menos a menos b por menos k sub índice 1 es igual a 1 entre la masa de la partícula. Entonces yo tendría aquí menos a por k sub índice 1 menos a por menos k sub índice 1, lo cual me da menos a por k sub índice 1 más a por k sub índice 1, c. Y luego tendría b por k sub índice 1 por menos b por menos k sub índice 1, es decir, tengo b por k sub índice 1 más b por k sub índice 1, lo cual me da 2b por k sub índice 1 igual a 1 entre la masa de la partícula. Entonces tendríamos que k sub índice 1 es igual a 1 entre 2b, la constante de amortiguamiento, entre la masa de la partícula. Y como k sub índice 2 es igual a menos k sub índice 1, entonces sería igual a menos 1 entre 2b entre la masa de la partícula. Por lo
que mi función de peso ponderada me queda expresada de la siguiente forma. Yo tendría que la función de peso ponderada, para este caso en particular, es igual a K subíndice 1, que es igual a 1, a su vez es igual a 1, entre 2 veces la constante de amortiguamiento. B, en este caso B, me confundí. Perdón. No hay que confundir esta B, lo que acabo de hacer, pero es natural porque entre tantas literales y tantas variables es común que ocurra, pero no hay que confundir esta B de la constante de amortiguamiento con esta B, igual a la frecuencia natural de oscilación por la raíz cuadrada del coeficiente de amortiguamiento menos 1. Esta B es la constante de amortiguamiento y esta B es igual a esta expresión. No son iguales. Y cuando yo dije que es 1 entre 2 veces la constante, dije algo erróneo. Es 1 entre 2 veces la B, que es igual a la frecuencia natural de oscilación por la raíz cuadrada del coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1, que esa es la B que actúa aquí y aquí para los coeficientes constantes K subíndice 1 y K subíndice 2. Entonces tenemos que K subíndice 1 es igual a 1 entre 2B entre la masa por E a la menos A más B por T más el coeficiente constante K subíndice 2, que es igual a menos 1 entre 2B entre la masa por E a la menos A menos B por T. Ahí está. Y ya tenemos a la función de peso ponderada. Como nosotros estamos analizando el caso para el cual la fuerza de impulsora o excitación se comporta de acuerdo a una función impulso unitario, una vez que obtengamos la integral de convolución, esta va a ser igual a f, el coeficiente constante f que acompaña a la función impulso unitario, por la integral de convolución cuando la fuerza impulsora está en términos de ¿quién? Del impulso unitario. Y nosotros sabemos que cuando tenemos esa forma, la integral de convolución es igual a la fuerza impulsora. De tal forma que la solución final sería, de la misma forma que la vez anterior, es igual a x de t, sería igual a la constante. De la misma forma que en el caso anterior, porque tenemos el mismo caso bajo el cual la fuerza impulsora o excitación se comporta de acuerdo a una función impulso unitario, sabemos que la solución de este sistema también es igual a f por la función de peso ponderada. Claro que en este caso la función de peso ponderada es esta de aquí. Entonces la solución final a la cual tendríamos que llegar es igual a F entre 2 veces B entre la masa de la partícula por E a la menos A más B por T menos F entre 2B entre la masa de la partícula por E a la menos A menos B por T. Esto se puede factorizar, ¿sí? Tendríamos que x de t sería igual a F entre 2B entre la masa de la partícula por E a la menos A más B por T menos E a la menos A menos B por T. Ya está. Y ya habríamos terminado. Y ya tenemos todas las ilusiones que se suelen aplicar en los ejercicios para este tipo de cursos. Las otras, como les digo, cuando la fuente se comporta de acuerdo a una función impulso unitario o una función rampa unitaria o de acuerdo a una función senoidal, como son tan complicadas, y de hecho ya vimos el porqué, con el caso del sistema sobreamortiguado se pudieron dar una idea de ello, no suelen aplicarse bajo estos cursos de este nivel educativo, pero es bueno explicar cómo se comportan los elementos donde sabemos que el término transitorio, el término en función de la frecuencia natural amortiguada, va a tender a desaparecer conforme pase el tiempo y solamente queda la influencia de la frecuencia natural de oscilación de la fuente cuando ésta se comporte de acuerdo a una función senoidal. Entonces, por el momento es todo. Ya no hay suficiente tiempo para hacer un ejercicio de manera correcta. Entonces, por el momento es todo. Me despido. Si no hay dudas hasta este punto, ya me despido. Entonces nos vemos, que tengan un buen inicio de semana.
Hasta pronto. Y mañana empezamos con ejercicios. Van a ver que los ejercicios son muy fáciles de resolver. Son laboriosos, pero son sencillos. Como les decía, yo no les voy a preguntar cómo llegar a una expresión. Solamente las vamos a, en los ejercicios, tanto que voy a hacer mañana como los del examen, solamente se tiene que razonar qué fórmula hay que utilizar y cómo utilizarla. Entonces, de las que yo ya he definido. Entonces, nos vemos. Se cuidan. Hasta pronto.